Mi encuentro con el Perú fue muy temprano en mi vida, porque como había narrado en un pequeño libro, nací y viví durante mis primeros 9 años en Tacna bajo la ocupación chilena. El Perú fue entonces un recuerdo y fue una esperanza, una parte invisible dentro de una comarca que para todos los efectos prácticos pertenecía a otro estado. He tratado de demostrar que para las muchas gentes modestas de mi tierra, este concepto, para ellos entonces fatídico, no se diferenciaba en lo esencial del que tuvieron los próceres, los tribunos, los héroes y las muchedumbres de las grandes jornadas cívicas, aunque fuera bien distinto del Perú prosaico de todos los días, con sus limitaciones y con sus máculas. Me formé en la Biblioteca Nacional más que en la universidad. En esta, para mi vocación histórica, fueron un estímulo la presencia de mi maestro y paisano Carlos Vice en la Cátedra de Historia Crítica del Perú y la amistad con Jorge Guillermo Leguía, Raúl Porras Barrenechea y Luis Alberto Sánchez. Si fuera a enumerar las más importantes entre los numerosos obstáculos que he encontrado a lo largo de mi vida, podría tal vez clasificarlos en las limitaciones económicas, las tentaciones y la envidia. Innumerables veces se cruzaron tentaciones para que abandonara el campo que escogí. Una de ellas fue la de emigrar. Ese viaje pudo ser hecho para enseñar en la Universidad de Estados Unidos, donde me esperaba una remuneración mucho más halagadora y la tranquilidad para estudiar, o pudo, con mayor beneficio tangible, ser el traslado a la burocracia internacional. A pesar de todo, preferí no ser producto de exportación. Otra de las tentaciones fue la de abandonar o postergar estudios e investigaciones por modo más conveniente de trabajo en la vida diplomática, burocrática o profesional. El ingreso al Ministerio de Relaciones Exteriores me fue sugerido al terminar la campaña plebiscitaria de 1925-26 y recibí la oferta de ocupar embajadas a la propia Cancillería cuando surgieron más tarde propicias circunstancias políticas. La perspectiva de dedicarme por entero a la profesión de abogado tuvo oportunidades diversas, ninguna como la que sobrevino cuando muy herido me retiré de la dirección de la Biblioteca de la Universidad de San Marcos de 1942, porque un artículo especial contra mí había sido introducido en la Ley Orgánica de Educación expedida el año anterior. Desde muy temprano me acechó la tentación de la política e innumerables fueron las ocasiones en que renovó sus hechizos. A lo largo, lo que importa en la vida y en la obra es ser uno leal consigo mismo, proceder de acuerdo con el fondo insobornable que todos llevamos adentro. Hay que considerar en toda su importancia al hombre a solas frente a las sectas, frente a las camarillas, frente a los dogmas, frente a los despotismos, frente al anhelo de figuración y frente a la sed de riqueza. Lo que más urgentemente necesitamos todos es no desmoralizarnos. La más insidiosa debilidad ahora es la debilidad de la cobardía ante la falsificación de valores, ante la mentira, ante el mercado negro en lo espiritual. Lo peor que puede pasar a la generación nueva en el mundo es la prostitución. El libro de la Iniciación de la República, escrito a los 26 inexpertos años, no llegó en su ámbito cronológico sino hasta 1839, fechas a donde también habían alcanzado los libros de Paz Soldán y Vargas, únicos hasta entonces de carácter orgánico sobre la historia en el periodo nacional. Pero completé los aportes antedichos con algunas ediciones documentales y con planteamientos nuevos, sobre todo en relación con la historia social y la historia de las ideas. El rector de la Universidad de San Marcos, Alejandro Leustua, tan cordial conmigo desde los días de la Biblioteca Nacional, me encomendó el discurso de apertura del año académico de 1929. Escogí el tema de la multitud, la ciudad y el campo en la historia del Perú. En una época en que estaba de moda la biografía, quise ir a un estudio de lo colectivo. Cuando muchos de nuestros investigadores vivían escindidos por el interés localizado en tal o cual época, intenté hacer un audaz recorrido por el Perú total, indígena, hispánico y nacional. Dentro de un descriptivismo de grandes escenas o etapas, esbocé, aunque imperfectamente, una tendencia hacia la historia cíclica o genética. Frente al culto del pasado, quise insertar, al contemplar el proceso de nuestro país,
la fe en el factor futuro. En vez del Perú oficial, quise ocuparme del Perú real, acercarme a algunos de los exponentes más tangibles del Perú profundo. Las ideas básicas del libro Perú, Problema y Posibilidad fueron completadas más tarde con el que se llamó La Promesa de la Vida Peruana. Desde los días de los incas y aún desde antes, había en el suelo nuestro una promesa de civilización, de orden y de bienestar. Durante la colonización española, esa promesa fue una leyenda de riqueza y una oportunidad abierta para muchas personas para que comenzaran de nuevo la vida, fundasen hogares, prosperasen. Con la independencia, la promesa fue de libertad, de igualdad, de bienestar colectivo. Allí, en ese elemento psicológico y sutil, estuvo el secreto de la victoria de las huestes patriotas. Pero luego, en la vida republicana, al lado de unas cuantas luces aisladas, abundaron las ocasiones perdidas, las oportunidades malogradas, las esperanzas que no llegaron a fructificar, y a pesar de todas las realizaciones, falta por eso una vasta tarea por hacer. Mi concepción del Perú no ha sido, pues, ingenua o ilusa. He distinguido entre el país circundante, a veces cruel, mezquino, ingrato, y la patria invisible. He sostenido también muchas veces que hay una realidad peruana forjada a despecho de diferencias étnicas, de los desniveles culturales y de la dificultad del territorio. Hace muchos siglos este pedazo del suelo de América vive bajo la unidad política, o sea que los individuos en él residentes han estado bajo ella condicionados. Contra cualquier particularismo, el Perú es, a pesar de todo, una unidad en el tiempo y una totalidad en el espacio. Las diferentes épocas históricas no dividen en esencial el pasado peruano, porque mucho de cada una continúa en el siguiente, porque el pasado ha desembocado en el presente y juntos han de confluir hacia el futuro y ofrecen testimonios de cómo lo peruano, la conciencia del Perú, se va perfilando y enriqueciendo. El hombre y la tierra a través del tiempo es la clave interpretativa para individualizar la presencia viviente del ser histórico nacional. El Perú era una realidad geográfica y humana de siglos antes, pero solo con independencia fue un Estado soberano con inmensa promesa de él inherente dentro de la gran nacionalidad cultural hispanoamericana, y logró serlo después de haber perdido muchas probabilidades históricas, como la de Pumacagua, y después de un largo periodo bélico en el que se desangró y empobreció para emerger a pesar de todo sin una conciencia clara de su destino histórico. El libro La Historia de la República del Perú pretende llegar a un gran público inteligente y curioso, y no solo los especialistas en el cultivo, la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia histórica. Tiene así una finalidad democrática, aspira a hacer a su manera educación de adultos, anhela encontrar un medio de comunicación con los que están fuera de los círculos eruditos, pero busca esa vasta difusión sin hacer concesiones a la fantasía, el capricho, la sensiblería, el sensacionalismo, el servilismo entre los poderosos o cualquier cosa envilecedora. He señalado males y peligros que vienen desde el pasado y se proyectan amenazadoramente sobre el porvenir, las frecuentes divergencias entre el país legal y el país real, el estado empírico asentado sobre el abismo social, la trágica dualidad de una aristocracia occidentalizada y la población común, la constante importancia de la clase militar, la desorientación educacional dramáticamente exhibida en las universidades en las últimas décadas, la histórica capacidad de los peruanos para la desunión, con aptitud para dedicar al adversario interno mayor saña que al enemigo exterior, la tendencia a durar al poderoso contrarrestada por la crueldad ante el caído y seguida por el olvido. He estado atento también al fenómeno más importante en el Perú de los últimos 45 años, el crecimiento de las clases medias y el despertar de las clases populares. En suma, la historia de la República del Perú es el producto no de una época de seguridad y de pacífico disfrute, sino de un periodo de avances y retrocesos, de inquietudes y desechanzas, típicas en un mundo de transformación que es preciso encarar con un criterio propio de nuestro tiempo y no con los ojos del pasado. No estoy de servicio de ningún partido, de ningún caudillo, de ningún grupo camarilla, de ninguna clase social. Nunca he pretendido ser un apóstol, pero siempre he aspirado a ser un hombre justo. Mi independencia me ha deparado a pagar muchas veces el precio de la soledad o de las humillaciones, pero no lo cambiaría por nada. No deseo adorar a nadie ni denigrar a nadie. Busco decir lo que considero la verdad con mesura y decencia,
con sencillez y con elevación, sin gesticulaciones ni alardes. Que cada uno haga lo que pueda o sepa hacer mejor. Las faltas y los errores son inevitables. Lo que hay que mantener a toda costa en la obra y en la vida es la fe en el trabajo auténtico, la honestidad esencial, la actitud para decir no a la pasión subalterna, la lealtad íntima a los muertos y a los que vendrán. En suma, quisiera acercarme al ideal de un pensamiento libre en la búsqueda de una verdad empeñosamente establecida por encima de todos los primerismos, de todos los apriorismos, de todos los sectarismos. Los tres grandes enemigos del porvenir mejor son los podridos, los congelados y los incendiados. Los podridos han prostituido y prostituyen palabras, conceptos, hechos o instituciones al servicio exclusivo de sus medros, de sus granjerías, de sus instintos y de sus apasionamientos. Los congelados se han encerrado dentro de ellos mismos, no miran sino a quienes son sus iguales y a quienes son sus independientes, considerando que nada más existe. Los incendiados se han quemado sin iluminar, se agitan sin construir. Los podridos han hecho y hacen todo lo posible para que este país sea una charca. Los congelados la ven como un páramo y los incendiados quisieran prender explosivos y verter venenos para que surja una gigantesca fogata. Toda la clave del futuro está allí, que el Perú se escapa el peligro de no hacerse una charca, de volverse un páramo o de convertirse en una fogata, que el Perú no se pierda por la obra o la inacción de los peruanos.